Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada, una nueva oportunidad que nos regala nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Recuerde compartir el enlace de este video, también déjenos ahí su me gusta. Le invito ahora para que iniciemos antes de nuestro estudio orando. Mi Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das, porque hoy podemos realizar nuestras labores, pero también, Señor, podremos caminar contigo haciendo tu santa voluntad. Señor, vamos a iniciar este estudio y rogamos nos des entendimiento, sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol, después de hablar de hombres y mujeres de la fe, ahora de esta gran nube de testigos también se va a dirigir a nosotros. Así el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Citando el apóstol en esta última parte, Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Y no es la primera vez que el apóstol compara con una carrera a la vida espiritual, la cual, como dice, debemos correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, aquel que llevó la carga del pecado de toda la humanidad sobre sí, y aquel que está hoy dispuesto a corregirnos si nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida. Nos dice también el comentario: esta es una excelente metáfora de la vida cristiana. El pecado nos asedia e incluye dolor a causa de la persecución, el oprobio e incluso la muerte. La recompensa es entrar en el reposo de Dios, como ya lo vimos en los capítulos 3 y 4 de esta misma carta. Y hablando de la disciplina, continúa desde el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados.
Muchas veces la negativa de nuestros padres hacia alguna cosa que nosotros queríamos, inclusive la disciplina y el castigo físico, nos parecieron injustos. Pero cuando pasó el tiempo, cuando crecimos, cuando maduramos, pudimos darnos cuenta que sin esa disciplina, ¿qué hubiese sido de nosotros? Al igual en la vida espiritual, el Señor es un Padre que nos ama y Él nos disciplina. Hoy es momento y también motivo para que durante esta semana oremos al Señor y le digamos: Señor, mira, yo entiendo que este es mi problema, yo entiendo que este es mi pecado. Aún, Señor, si tenemos un pecado acariciado, digámosle: este es mi pecado acariciado. Pero no puedo dejarlo. Cuando nosotros oramos así y pedimos al Señor que Él nos ayude, Él va a tomar el asunto en sus manos y va a enderezarlo. Pero esto va a causar dolor. Y si nosotros somos reacios, el Señor va a hacer algo más fuerte porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Así que necesitamos meditar esto durante esta jornada y durante toda esta semana. Verso 12. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si nosotros entendemos hoy la justicia de Dios, entonces vamos también a permitir que Él actúe en nuestras vidas. Y vamos a empezar levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y cuando nosotros empezamos a despertar esas manos y esas rodillas espirituales, entonces es cuando el Señor empieza a obrar esa obra misteriosa y a enderezar el camino, que ninguna raíz de amargura nos perturbe, sino que seamos felices con nuestro Padre Celestial, no siendo como quien vendió su primogenitura y cuando ya era tarde quería corregir lo que había hecho. Verso 18. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o asaetada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, hablándonos de aquello que sucedió y que lo narra Éxodo capítulo 19, cuando en el monte Sinaí estaba la presencia misma de Dios. No os habéis acercado a ese monte, dice ahora Pablo. Verso 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aunque los israelitas no pudieron acercarse al monte, ahora nosotros por Jesucristo nos acercamos al mismo trono de la gracia, mediante su sangre derramada
en la cruz. Y culmina desde el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermoso capítulo. Debemos acercarnos al Señor, no desechar a aquel que es todopoderoso y sobre todo a aquel que nos ama con amor eterno. Hoy es día de salvación, es día especial, día de ir a Cristo, día de permitir que Él enderece nuestra senda, día de ponernos en marcha, de dejar de estar como paralíticos espirituales, día de cambio. Oh Padre, gracias por tu llamado de atención, por la vida, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos amas, porque el Padre que ama reprende. Y Señor, tú estás llamándonos la atención de una u otra forma para que nosotros abandonemos el pecado y yendo a ti nuestro camino, nuestra vida sea enderezada. Bendice a mis amigos, bendice nuestros hogares. Queremos poner todo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga un feliz y bendecido día.